porque no hice la presentación y sé que muchas de las personas que nos siguen saben perfectamente quién eres, pero también hay personas nuevas que dicen, bueno, pero él por qué nos está hablando de este tema. Entonces quiero decirles que Alberto Villasana Munguía es escritor y analista de escenarios políticos, económicos y religiosos. Estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma, filosofía en el Angelicum de Roma también y humanidades clásicas, Centro de Estudios Superiores de Salamanca y España, comunicación internacional, y se especializó también en escatología desde 1995. Es consejero académico del Instituto Internacional de Derechos Humanos y miembro directivo del Club de Periodistas de México. Es presidente también de la Asociación Civil Vida para Nacer y ha recibido en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo en categoría de investigación de fondo. Continuando con nuestro tema de hoy, hoy vamos a desarrollar este tema que es la preparación al gran aviso de Dios, pero vamos a especificar en qué consiste. Esa será como nuestra primera parte. Luego hablaremos también acerca del milagro, del castigo, el periodo en que ocurrirá todo esto y bueno, esto y mucho más. Así que ustedes, por favor, quédense aquí concentraditos para que no se pierdan este mensaje tan importante que hoy pues la Virgen ha querido darnos también a través de sus instrumentos y en este caso este instrumento que también tiene, que es Alberto Villasana. Cuéntenos, Alberto, este gran aviso, ¿qué características tendrá? Bueno, lo primero que hay que decir es que este gran aviso es un acontecimiento que proviene de la misericordia y del amor de Dios. Es una intervención divina que podremos decir que es el mayor derramamiento de gracia por parte de Dios desde la encarnación del Hijo de Dios. Es un intento más por parte de Dios para acercar a sus hijos al amor divino, para mostrar su misericordia, invitarnos a la comunión con Él. Por tanto, es una bendición de la misericordia y del amor de Dios. Y los frutos son precisamente de conversión, de incremento en la santidad de vida, probablemente podríamos decir que es un nuevo Pentecostés, con todos los efectos que el Espíritu Santo trajo para los 12 apóstoles en la primitiva iglesia, como a partir de ahí comenzó una fuerza de iluminación y de predicación del Evangelio con convencimiento y con poder de parte divino. Entonces, eso es lo primero, es una gracia por parte de Dios. Sucede un poco antes de los años en que la humanidad y la iglesia se preparan para el retorno glorioso de Cristo, la parusía, y es este llamado pues a apartarse del camino del mal y abrazar el camino del bien. Es una invitación del Padre para tener esa comunión con Él a través de su Hijo en el Espíritu Santo. Este acontecimiento del gran aviso tiene 2 aspectos. Uno externo, que coincidirá, por así decir, o será fruto de un evento cósmico comparado o será, digamos, el choque de 2 asteroides, los cuales provocan en el cielo una gran cruz de luz, una gran cruz que podrá ser vista por todo ser humano. Este acontecimiento es experimentado por toda la humanidad, independientemente de los credos, las religiones, las convicciones. Este es el aspecto externo. Luego hay un aspecto interno que es la iluminación de la conciencia. En el momento en que sucede este fenómeno cósmico, hay una iluminación por la cual podremos ver nuestra alma tal cual Dios la ve. Todas las consecuencias, digamos, que han tenido nuestros errores, nuestros pecados. ¿Para qué? Pues para poder nosotros prevernos a ese juicio
y tener este juicio, en particular esta invitación al arrepentimiento, al acercamiento de Dios. Es el último llamado de Dios. Han habido muchos, sobre todo por parte de la Santísima Virgen, en las revelaciones marianas, en Francia, en Medjugorje, en Fátima, Portugal, etcétera. Y este es, podríamos decir, el último llamamiento por parte de Dios a encontrar su amor. Es, por así decir, la trompeta a la que se refiere San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde dice que sonará la trompeta, sonará para avisar que el retorno glorioso de Jesucristo está ya próximo. Él viene para instaurar su reino de justicia, de amor, de paz, de santidad en el mundo. Y por lo tanto hay que prepararnos. Eso es en lo que consiste el aviso, básicamente, ¿no? Una parte externa y otra interna por parte de la misericordia y del amor de Dios. Tengo entendido que esta señal durará más o menos entre 10 a 15 minutos. Supuestamente en este tiempo es cuando tendremos la iluminación de las conciencias de acuerdo a nuestros pecados. Mi pregunta es, ¿este tiempo será igual para todas las personas? ¿Pasará rápido de acuerdo a sus pecados o dependiendo los pecados de cada quien, ese tiempo se alargará o será más corto? No, el tiempo que dura el gran aviso de Dios es el mismo para todas las personas. Los videntes que han anunciado este fenómeno hablan de cerca de 20 minutos, más o menos. Eso es lo que dura tanto el fenómeno cósmico como la iluminación de las conciencias. Pudiéramos decir, esto es una suposición, que el séptimo sello del Apocalipsis, que está en el capítulo 8 del Apocalipsis de San Juan, dice que se hizo de repente un silencio solemne en el cielo que duró media hora. Pudiera ser que este séptimo sello se esté refiriendo precisamente al aviso. Digamos, 20 minutos, 30 minutos en que todo esto sucede y todo queda congelado. O sea, es precisamente un silencio solemne en el que tal, pues, digamos, si uno va en un avión, las máquinas, o sea, todo absolutamente se queda suspendido. Es como si... No tengas miedo. En este programa que realizamos hace algunos días, tú nos comentabas que el periodo más o menos de la tribulación y la gran tribulación iba a ser más o menos entre el 2021 y el 2028. Te pregunto, durante este periodo, ¿crees que se pueda llegar a dar en principio tanto el aviso como el milagro? Y pues ya se sabe que el castigo es opcional, pero si se llegara a dar, ¿sería también dentro de este periodo? No, tanto el aviso como el milagro son previos a la gran tribulación. La gran tribulación, que son esos 7 años de purificación de la humanidad y que coinciden con el gobierno mundial del anticristo, como hemos ya hablado. Esa situación de gran tribulación viene después de la guerra, y esa guerra que está descrita en el capítulo 38 de Ezequiel es una guerra probablemente comience ya en estos momentos que provocan el aviso, pero todo esto, tanto ese conflicto como el aviso, como el milagro, se dan antes de la gran tribulación. Son como una llamada última, una preparación a esa gran tribulación. Más o menos siguiendo esos cálculos a los que tú te refieres, habíamos mencionado cómo en el capítulo 24 de Mateo o Marcos 13, en lo que es el discurso escatológico, nuestro Señor les da las claves para saber en qué momento sucede su retorno glorioso. Y es curioso porque al final de
capítulo 24 de San Mateo. Si me permites leerlo, dice en el versículo 34, también vosotros cuando veáis que todas estas cosas están cerca a las puertas, sabed que el tiempo es ya cercano, y se está refiriendo a la higuera. Dice, aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna, cuando ya comienzan a brotar las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto que aparentemente lo dice Cristo como una invitación a la vigilancia, y que ciertamente sí es una invitación a estar atentos y vigilantes, se está refiriendo también y sobre todo a Israel, porque en el Antiguo Testamento Israel es comparado con una higuera. Por ejemplo, lo podemos ver en Isaías 60, 66, cómo hace una comparación entre Israel y la higuera. Entonces, cuando dice que la higuera reverdece, se está refiriendo a Israel cuando fue refundada en Palestina el 14 de mayo de 1948. ¿Sí? Ahí es donde se cumplen cerca de 60 profecías y comienza oficialmente los últimos tiempos. Repito, 1948. Ahora, después de que les dice esto, les dice el día y la hora nadie lo puede saber, ¿sí? Ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. El día y la hora. Pero lo que nos está dando él, la clave, es para saber en qué año y en qué mes sí se puede deducir. Y por eso les está diciendo la parábola de la higuera. Y luego les dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Obviamente esa generación pues no fueron ellos, porque pues ya los apóstoles murieron y no sucedió el retorno glorioso de Cristo. Entonces, ¿a qué generación se refiere? Pues a la generación después de que reverdece la higuera. Y si nos vamos a ver en las escrituras cuánto consideran los judíos que es una generación, por ejemplo, el Salmo 90 nos dice que una generación son 70 años, o los más robustos hasta 80, dice el Salmo. Entonces, si la generación después de que reverdece la higuera, 48, son 70 años o 80 a lo más, entonces si sumamos esos 70 años a 1948, pues eso ya pasó, porque eso fue en el 2018 y Cristo no volvió. El tiempo más largo en el que él puede regresar, según lo que él les acaba de decir, es 2028. Y ya después podremos incluso saber que es en el mes de Tishri, de los judíos, del calendario, es decir, en octubre. Entonces, si a esa parusía del 28 le restamos 7 años de gran tribulación, eso nos lleva al 2021, es decir, al próximo año. Quizá también hacia el otoño, hacia el octubre, el mes Tishri del 2021. Entonces, si el aviso sucede antes y el gran milagro, concretamente el gran milagro, dice Conchita y dice Jacinta, que va a suceder entre los meses de abril, marzo, abril, mayo, ¿sí? Después dice que del día 6 al 16, en un jueves, etcétera, etcétera. Pero dice meses de marzo, abril, mayo. Entonces, si nos vamos al 2021 y ponemos lo más tarde posible, que es mayo, entonces de ahí podemos ya sacar más o menos el aviso, porque dice Conchita que entre el aviso y el milagro hay no más de un año, o sea, no más de 12 meses. Entonces, si llegase a ser lo más tarde posible, que es mayo, pues ya el mayo pasado, 2020, ya pasó. Y entonces ya tenemos que ir quitando meses, es decir, sí, mayo, junio, julio, agosto, repito, hacia el otoño de este año, o a más tardar en el invierno, los primeros meses de 2021,
es cuando tendría que estar sucediendo el aviso, según estos cálculos que son tomados de la Biblia.